Hola queridos, les saludo de nuevo, bienvenidos a este segundo episodio. Como les había hablado, pues quiero dividir esto en 5 partes de lo que sucedió en este tema de mi maternidad al principio, es decir, el embarazo, el parto, el posparto. En esta oportunidad voy a hablarles un poquito de lo que sucedió antes de irme a la clínica. Y obviamente en ese antes, pues qué fue lo que Dios enseñó a mi corazón y cómo podemos nosotros pues poner en práctica muchas de esas verdades bíblicas en nuestra cotidianidad. Quería como recalcar lo que sucedió en el primer episodio, lo que les contaba, y es que pues dentro de mi mente y mis ideas preconcebidas estaba el hecho de que todas las cosas iban a salir de acuerdo al plan que yo había planteado, porque ese plan no se salía de los lineamientos de lo que Dios dice acerca de la mujer, del embarazo, de muchas cosas. Entonces para mí no había plan B, para mí iba a suceder de manera perfecta, ideal, el parto, ¿sí? Sabía que iba a doler, como les decía, no le tenía miedo a ese dolor, pero quería que fuera como a la manera de Dios, es decir, como el parto natural, o sea, que todo como que fluyera. Y sí fue a la manera de Dios, pero para mí, como les decía, lo que yo necesitaba vivir para aprender a conocer más al Señor en otra faceta que antes no le conocía. Entonces, cuando nosotros confiamos en que la situación que está llegando a nuestra vida así no se parezca al plan inicial que nosotros teníamos, podemos estar completamente confiados que la mano de Dios está ahí para ayudarnos, que la mano de Dios siempre es bondadosa, siempre es misericordiosa para con nosotros sus hijos, y esa mano está filtrando todas las situaciones que llegan a nuestra vida. Entonces, si en este momento te estás atravesando por una situación en que tú dices, pero ¿en qué momento se salió de control de algo que no estaba en mi mente? Si yo estoy haciendo las cosas bien, o si yo amo a Dios y le sirvo, ¿por qué está pasando eso? Tranquilo, es algo que necesitas vivir y que literal la mano de Dios está sobre ti, filtrando todas las situaciones para que lo que sea que te esté pasando es porque Él lo puede permitir para que tú crezcas, para que haya un crecimiento, un aprendizaje y crezcas en la confianza más hacia el Señor. Cuando yo en mi situación, que en este momento era como el tema del parto, que ya estaba tan cerca, decidí el dejar fluir, el aceptar la voluntad de Dios fuera cual fuera, no exactamente como el plan A que yo tenía en mi mente que así debía salir, sino como el Señor quisiera que saliera, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, pues las cosas empezaron literal a fluir, y el poder aceptar realmente que las cosas se iban a dar como Él quería, pues me dio mayor confianza, tranquilidad en lo que iba a suceder, ¿no? Dios es nuestro Padre, ¿sí? Y a Él le importa más nuestra santificación, ¿sí? Es decir, el proceso de nuestro carácter, de nuestro corazón, que una vida llena de pronto de risas, de dinero, o pues incluso fuera de problemas. A Él le importa más es nuestro corazón rendido a Él y aceptar lo que es su voluntad. Entonces, bendita cualquier tipo de situación o circunstancia que estemos pasando, que aunque sea difícil, nos lleva a conocerlo más a Él y a depender absolutamente de Él, ¿no? Y por ejemplo, eso está muy bien descrito en un pasaje que amo, que es Romanos 8:28, pero bueno, por acá les voy a dejar un poquito más de todo el texto que habla de que todas las cosas nos ayudan para bien, para pues los que conforme a su propósito somos llamados, ¿cierto? Entonces es entender y dejar fluir y descansar en que si Dios es nuestro Padre, Él está a cargo, Él tiene el timón de nuestras vidas, cualquier cosa que pase, pues nuestro corazón no se tiene que aquietar o inquietar o decir, esto está fuera del control de Dios, no, para nada. Claro, no va a pasar como el plan que nosotros tenemos en la mente siempre, no va a ser así, pero va a suceder mucho mejor. ¿Por qué mucho mejor? Porque será a la manera de Dios, a su voluntad, y para que nosotros crezcamos en carácter y en conocimiento de Él. ¿Qué sucedió? Para cuando yo llegué a Colombia,
los médicos tenían una fecha de parto estimada, ¿sí? Ellos decían que en esa fecha yo cumplía la semana 40, y aquí en Colombia, después de que tú pasas la semana 40, ellos dicen que es muy riesgoso que el bebé siga en el vientre. Cosa que yo ya sabía que no es tan riesgoso. A veces hay mamitas que se pueden demorar hasta semana 42 o incluso unos días más, porque el cuerpo mismo sabe cómo parir. Entonces él sabe en qué momento empezar a liberar la oxitocina para que el bebé nazca. Pero ellos estaban súper convencidos que después de la semana 40 no podíamos dejar al bebé adentro. Yo ya había cumplido, según ellos, esa semana 40. ¿Por qué digo según ellos? Porque creemos que las fechas que los médicos pues acá sacaron no son las súper correctas, porque el tema de las ecografías allá en Kenia fue muy difícil y al fin, o sea, como que nunca pudieron llegar a un acuerdo de la fecha probable de parto. Entonces, cuando yo llego al médico para un control, pues me dicen: mamita, usted ya está en la semana 40, mejor usted se va quedando aquí. Entonces, claro, yo como solo venía a un control y como así que me voy quedando. Ellos vieron como también en un porcentaje que ellos sacan del peso y la altura del bebé, que estaba muy bajita de peso para la semana que ellos pensaban que tenía. Yo pensaba que la bebé tenía un poquito menos de tiempo. Entonces, si tenía un poquito menos de tiempo, pues no pasaba nada que estuviera en ese peso, o sea, bien. Pero para ellos sí. Entonces me dijeron: la bebé está muy bajita de peso, puede ser que tu placenta ya no esté funcionando, que no le esté llevando los nutrientes necesarios, así que hay que sacarla pronto. El caso es que tuve que estar todo un día en el hospital haciéndome exámenes, bueno, un montón de cosas, los médicos regañándome. O sea, ustedes no se imaginan la forma en que ellos como que me hablaban y me decían: estás loca, o sea, vas a matar a tu hija, tienes que definitivamente ya dejar que te intervengamos, que te hagamos una cesárea o que empezamos con el pitocin para acelerar las contracciones, pero tú no te puedes quedar más con la bebé en el vientre porque literal la vas a matar. Y no solamente me lo decían los médicos, los enfermeros, o sea, me miraban con una cara. Miren, yo ese día salí del hospital con un nudo en la garganta. El caso es que yo me sentía muy vulnerable hacia respetar mi decisión, ¿sí? O sea, ellos querían como diera lugar que ya tenían que sacar la bebé. 2 días después de ese acontecimiento, 2 o 3 días después, ya no recuerdo muy bien, en la madrugada yo presenté un pequeño sangrado, era muy poquito, pero entonces, claro, mi esposo y mi mami, porque pues nos estábamos quedando de mi mami, se alarmaron y dijeron: no, hay que ir al hospital, y era la madrugada. Entonces fuimos al hospital. Obviamente otra vez me miraron con cara de: otra vez esta señora aquí. Yo les dije: miren, está presentando este sangrado, no sé qué pasa. Pues en realidad me hicieron un tacto y se dieron cuenta que yo ya estaba desprendiendo el tapón mucoso. El tapón mucoso es un tapón que todas las mujeres embarazadas tenemos, y que es como ese primer indicio que se desprende para dar cuenta de que ya empieza como todo el proceso del trabajo de parto. Pero ese tapón mucoso a algunas mujeres se les desprende y a las 2 horas empiezan a dar a luz, o a algunas mujeres les pueden pasar días hasta una semana, ¿sí? Entonces sabíamos que estábamos muy cerquita, pero no sabíamos qué tan cerca del parto. Entonces, como ya tenía antecedentes en la clínica, claramente los doctores otra vez, porque yo les dije: ok, está bien, entonces me relajo, es el tapón mucoso, yo sé que en mi casa puedo estar y esperar el tema de las contracciones y todo. Y ellos como: no, otra vez. O sea, y fue todo el día en la clínica otra vez, haciéndome exámenes, mirando la bebé, miren, en perfectas condiciones, todo. Aunque dentro de una ecografía, ellos me dijeron, en una ecografía me dijeron: no, la bebé se está quedando sin líquido amniótico, o sea, el líquido que está en la placenta, en el cual ellos flotan ahí. Mi pancita no fue muy grande, entonces yo no tenía mucho líquido amniótico nunca, pero era el necesario, el suficiente. Pero justo ella no había hecho chichi, entonces tenía la vejiga llenita. Entonces, claro, como ella tenía la vejiga llena, pues el líquido estaba más, o sea, estaba disminuido, porque ellos se tragan ese líquido, ¿sí? Entonces no había hecho chichi y el líquido estaba disminuido. Entonces eso fue otra alarma para ellos, pero pues para mí no era una alarma. O sea, yo sabía que mi cuerpo necesitaba darse el tiempo, el proceso, y ya ese fue el primer indicio. El tapón mucoso era el primer indicio. Entonces yo les decía: ya voy a firmar, no importa, voy a salir con mi consentimiento de que puedo estar en mi casa. Entonces me hicieron firmar un consentimiento, a mi esposo también, de que
si había muerte de bebé, que era culpa de nosotros, o sea, que nos podían poner en un proceso fiscal. O sea, fue una cosa durísima. Y yo tuve que llamar pues a la persona que nos dio como el curso profiláctico, como para recordar muchas de esas cosas. Y ella, pues estando en Venezuela, ella me decía: Dani, tranquila, confía en el Señor, confía que tu cuerpo sabe qué hacer, no es el momento de parir, la bebé está bien, tranquila. Entonces, o sea, yo lloraba de los nervios de decir: Dios mío, ¿qué hago? ¿Sí? Porque yo estaba supremamente confiada que no era el momento, que Dios iba a abrir mi matriz, iba a hacer el proceso necesario, pero pues yo no tenía que dejar que ellos indujeran todo a su manera, sino que fuera un proceso muy natural. Y ellos no querían y no querían, entonces bueno, me hicieron firmar un montón de cosas. El caso es que eso fue a la madrugada, nosotros llegamos como a las 5 de la mañana, el caso es que salimos del hospital como a las 6 de la tarde, o sea, fue un tema supremamente largo. Y pues ahí sí fue un tema de oración, pero profunda. O sea, yo ya llegué a mi casa a orar de rodillas, a clamar y decir: Señor, tú tienes control de la vida de mi hija. Pero pues no se imaginan lo difícil que fue, porque eran puras voces de: la niña se va a morir, o sea, no está siendo diligente, eres negligente, o sea, muchas cosas. Pero la voz del Señor era la que traía calma y decía: no, espera, yo estoy acá, yo estoy al control. O sea, yo sabía que la voz de Dios estaba ahí, pero muchas veces era más fuerte la voz de todas las personas alrededor. Y escuché una frase que decía: cuando uno toma la decisión de obedecer a Dios, Dios mismo se encarga de las consecuencias. Y así fue. Realmente tomé la decisión de obedecer a Dios. Llegamos a casa ese día así devastados, como les decía, empezamos un tiempo de oración, todo, pero pues eran muchas voces. Y pasaron 5 días, o sea, imagínense, de todas esas voces, de la gente que decía: bueno, vayan ya al hospital, ya pasaron la semana 40, todas las mentiras que en el hospital me decían, que era una mala madre, que iba a morir a mi hija, o sea, un montón de cosas. Yo decidí opacarlas y escuchar solamente la voz de Dios en esos 5 días, o sea, fue como un retiro intenso. Y en ese retiro intenso, pues Dios obviamente siguió hablando muchas cosas a mi vida, entre eso que Él se encargaría, ¿no? Ya después de esos 5 días llega el día sábado. Sábado 8 de junio del 2023. Ese día me acuerdo que mi esposo estaba en una reunión virtual y bueno, estaban ahí con los chicos de On Fire, y yo estaba sentada con el celular cuando empiezo a sentir así como cólicos, así como dolorcito bajo en el abdomen. Y yo, bueno, está bien, pero pues dije: Señor, en tus manos, gloria a Dios, creo que empezó esto. Eran muy seguidas las contracciones, pero eran muy leves, ¿sí? O sea, me daban cada 3-4 minutos, pero muy leves, entonces el dolor era soportable, bien. Incluso pude dormir esa noche, no toda la noche, pero sí pude dormir por tramos de horas. A la mañana siguiente nos levantamos, desayunamos, ya eran más fuertes las contracciones, pero igual yo sabía que parte de lo que tenía que hacer era empezar a caminar, a subir escaleras, como a preparar mi cuerpo para lo que vendría, que igual antes lo hice, ¿sí? Como les decía, mi embarazo fue muy saludable, entonces yo caminaba, hacía mucho ejercicio, bueno, muchas cosas. Entonces bueno, preparadísimos. Esa mañana fue un día especial, lindo, de sol. Salimos, caminamos, igual ya caminando me dolía, las contracciones pues cada vez se acercaban más en tiempo, entonces ya entre una y otra contracción habían intervalos más o menos de 2 minutos, 2 minutos y medio, y pues entre más se acortan el intervalo, quiere decir pues que ya está más próximo, que la contracción está expandiendo tu cuerpo pues para que bebé descienda. Entonces bueno, todo eso estaba sucediendo. Pude comer, pude almorzar. Ya después del almuerzo, que fue como a la 1 de la tarde más o menos, estuvimos almorzando, pues ya las contracciones eran mucho más seguidas, ya duraban más o menos 1 minuto y ya eran mucho más fuertes, ¿no? Obviamente yo decía como: ay, esto sí duele, pero pues no me imaginaba que ese era un dolor súper leve para lo que vendría, ¿no? Pero entonces nada, estábamos aquí en casa de mi mami, me pude dar una ducha, mi esposito me hizo masajes de la espalda, o sea, lo que habíamos aprendido. Yo tenía mi pelota de pilates, estaba haciendo todos los ejercicios, o sea, tenía mi playlist así de música cristiana, estaba orando, o sea,
fue algo increíble, fue muy bonito. Incluso cerramos las cortinas porque pues todo esto lo enseñan en el curso profiláctico. Cómo liberas oxitocina para que esas contracciones pues se aceleren y el proceso sea más rápido, ¿no? Y más para una primeriza. Entonces el tema de la oscuridad, el tema de un lugar seguro, de tu pareja, tu mamá, estar en libre movimiento, no tener que acostarte, porque es que el hecho de acostarte pues estás en contra de la gravedad, o sea, entre tú más puedas estar paradita, bueno, dilatas más rápido, muchas cosas. Entonces yo estaba con dolor, pero muy bien, o sea, muy entendida, muy plena, orando, como conectada con Dios, con la bebé, sabiendo que ya iba a conocerla, o sea, esa expectativa tan preciosa. Entonces la verdad fue un momento único. Eso fue todo el domingo 9 de junio. Algo también que Dios me habló muchísimo fue el tema de cómo nosotros como padres de Alaya, ¿cierto?, le vamos a enseñar acerca de fe, acerca de confianza en el Señor, si desde su nacimiento nosotros pues no éramos capaces de confiar que la mano de Dios estaría sosteniendo todo en el tema de su nacimiento, de su alumbramiento. Entonces era parte de lo que Dios me hablaba muy enfáticamente en esos 5 días de oración intensa, que Él me decía: tranquilos, lo están haciendo bien, aunque los médicos digan muchas cosas, lo están haciendo bien y ustedes están decidiendo obedecer y confiar en mí antes que en los seres humanos, antes de pronto en lo que dice la ciencia. Confíen que yo voy a hacer a mi manera y en el tiempo correcto. Entonces yo le decía eso a mi esposo y a mi mamá, yo les decía: relajémonos, porque si desde este punto cero nosotros no le estamos enseñando de fe a nuestra hija, pues cómo va a ser en unos años más adelante el decirle: no, es que no tuvimos fe o no tuvimos la esperanza suficiente en el Señor. No, o sea, tuvimos fe y sabíamos que Dios era el que iba a hacer cada cosa. Me acuerdo mucho de Hebreos 11:6, que dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y sabemos que Él estaba ahí respaldando nuestra decisión de perseverar, de buscarlo, ¿cierto? Porque dice también que el que venga a Él, Él recompensa a los que le buscan fervientemente. Y así estábamos como en esa búsqueda de: Señor, danos esa palabra. Y pues estábamos seguros de que aún hay personas en este mundo que decimos: así es el Señor, y no nos vamos a desviar ni a derecha ni a izquierda, sino esta es la palabra del Señor, esta es la realidad. Y pues fuera de eso pueden haber muchas cosas que el ser humano quiere meter en nuestra cabeza, pero realmente ¿en dónde está puesta nuestra confianza? Solo en el Señor, ¿no? Y pues ya para finalizar esta parte de esta historia, a las 5 de la tarde de ese domingo 9 de junio, pues las contracciones ya no, el intervalo no era de 1 minuto, ya era más o menos de unos 45 segundos, entonces ya eran muy seguidas y pues ya eran muy fuertes para mí ya eran muy fuertes. Entonces pues también hablándolo con mi acompañante, la doula, ella me dijo: pues si ya están muy seguidas y ya lo sientes muy fuerte, pues sí, de pronto va a ser mejor que vayan para la clínica, porque pues ya es lejos de donde nosotros estábamos. Y pues mi mamá y mi esposito también dicen como: sí, ya, es mejor, pues aquí en la casa no íbamos a poder tener la bebé porque no teníamos partera, no teníamos acompañante, y pues a nivel legal y de papeles es muy difícil que se pueda creer como que es tu hija o cosas así. E incluso cuando un bebé nace en casa o en un auto o algo, en un lugar no esterilizado, lo internan en el hospital y le ponen un montón de antibióticos, o sea, y lo dejan hospitalizado. Y yo decía: no, o sea, tampoco, o sea, no quiero hacer pasar a mi bebé por algo que no tiene que pasar, para pues nacer aquí en la casa y después que la hospitalicen porque piensan que tiene un montón de infecciones. Entonces yo dije: no, pues no le voy a hacer eso a mi bebé. Obviamente vamos a ir a la clínica y pues vamos a hacerlo de la manera pues que Dios también disponga. Entonces fuimos a la clínica a las llegamos como 6 de la tarde más o menos. Ay, ya casi iba a cumplir 24 horas de trabajo de parto. Les seguiré contando en el próximo episodio, porque este ya se fue súper largo, pero bueno, es parte de lo que el Señor habló a nuestra vida, de esa oración intensa, de clamar y decir: vamos a escuchar primeramente la voz de Dios antes que la voz de los hombres. Vamos a decidir
para que en ese momento, desde el momento cero, a la vida le podamos hablar de fe, de que confiamos y esperamos en el Señor el tiempo correcto y no simplemente nos aceleramos por el miedo. Chao, Dios los bendiga.